Muy bien, escucha esto. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar. Más de 1600. Y un día en Venus, medido por el tiempo que se tarda en girar una vez sobre su eje, dura más tiempo que el que se tarda en completar una órbita completa del Sol. ¡Wow! Y recién es lunes. Un efecto invernadero extremo calienta la superficie del planeta hasta 465 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Los vientos alcanzan la velocidad de 725 km por hora en la capa de nubes media. Eso es más rápido que los tornados más veloces de nuestro planeta. La presión sobre la superficie de Venus es 90 veces mayor que la del nivel del mar en la Tierra. ¡Qué gran lugar para unas vacaciones, ¿ah? Y desde hace poco, este increíble lugar se ha vuelto aún más intrigante. En la atmósfera tóxica de Venus hay algo que podría indicar la existencia de vida. Desafortunadamente, los científicos no han tenido la oportunidad de recolectar muestras de microbios o tomar fotografías de vida extraterrestre, pero han descubierto una sustancia química llamada fosfano, y es todo un acontecimiento. Si no es un proceso desconocido el que produce este gas, entonces debe haber una especie de vida microbiana involucrada en el proceso. El fosfano está formado por 3 átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida normal que necesite oxígeno, incluidos nosotros, los humanos. En nuestro planeta el fosfano se puede encontrar en lugares con poco o nada de oxígeno, por ejemplo, marismas y pantanos. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También se puede producir industrialmente. Lo más extraño es que se supone que el fosfano no debe estar en la atmósfera de Venus en absoluto. Este gas necesita presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero, ¿en Venus? Totalmente inesperado. No hay forma de que el fosfano se pueda producir de forma natural en este planeta. Se pueden crear pequeñas cantidades durante las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, los minerales volados a la superficie o los meteoritos que ingresan a la atmósfera de Venus. Pero no es suficiente para explicar lo que han observado los astrónomos. Solo produciría una 10.000ª parte del fosfano que vieron los telescopios. Pero comencemos desde el principio. En 2017, un grupo de científicos dirigido por Jane Greaves de la Universidad de Cardiff comenzó a utilizar el radiotelescopio James Clerk Maxwell en Hawái. Vaya trabalenguas. La idea principal era buscar gas fosfano. Sería un signo de vida en Venus. Cuando los datos regresaron y los investigadores los analizaron, quedaron en shock. La señal de fosfano era poderosa. El equipo verificó los resultados varias veces. Querían asegurarse de que ninguna otra sustancia imitara la presencia del gas fosfano. Entonces, ¿significa que hay vida en Venus? No necesariamente. Si este gas es creado por algunos organismos misteriosos, es una gran pregunta cómo sobreviven en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en los ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están hechas casi en su totalidad de ácido. Y aunque tienen una temperatura bastante agradable de 30 grados Celsius, estas nubes contienen más del 90% de ácido sulfúrico. El ADN, los aminoácidos, las proteínas, componentes de la vida en la Tierra, se disolverían allí en un abrir y cerrar de ojos. La superficie del planeta está demasiado caliente como para que cualquier tipo de moléculas complejas formen vida. La atmósfera de Venus también es 50 veces más seca que el lugar más seco de nuestro planeta natal. Existe la teoría de que los microbios podrían esconderse en las escasas gotas de agua que flotan en la atmósfera, pero aún no se ha comprobado. En este momento el equipo de investigación está esperando más datos del telescopio. Van a buscar otros gases asociados con la vida. Pero incluso si encuentran más evidencia, las formas de vida en Venus estarán formadas por bloques de construcción absolutamente diferentes a los de la Tierra. O podrían estar protegidos por un caparazón resistente al ácido sulfúrico. Puede estar hecho de sustancias como azufre, cera, grafito o alguna otra cosa que ni siquiera podemos imaginar. Por supuesto que algunos expertos cuestionan la idea de vida en Venus. Creen que el gas podría producirse durante algunos procesos geológicos o atmosféricos que ocurren en el planeta. Pero los partidarios de ambas teorías coinciden en una cosa: el descubrimiento es extraordinario. Curiosamente, los astrónomos siempre han tratado de encontrar señales de vida en las lunas heladas de los planetas gigantes o incluso más cerca, en Marte, pero nunca han considerado seriamente a Venus. Si observaciones adicionales de telescopios y futuras misiones espaciales confirman que el fosfano es producido por organismos vivos, podemos encontrarnos con un montón de emocionantes sorpresas. Entonces la gente sabría de un planeta con una biosfera alienígena muy ajena a nosotros.
y este planeta estaría justo al lado de la Tierra. Ahora, hablando de visitar Venus, sin embargo, ¿sería posible que la gente aterrizara en este planeta? Después de todo, los robots ya están trabajando alrededor de la superficie del planeta rojo. En el lado positivo, Venus está más cerca de la Tierra que Marte, pero también tiene condiciones mucho más duras. El planeta es más caliente que Mercurio, a pesar de que Venus está casi al doble de la distancia del Sol. Las temperaturas son más altas que el punto de fusión de muchos metales, y algunos de ellos, como el plomo o el bismuto, pueden caer como nieve en los picos más altos de las montañas. Si pones un pie en el planeta, no encontrarás más que roca estéril. Las llanuras basálticas gigantes están plagadas de volcanes y montañas. En algunos lugares la superficie se derrite debido al calor que hay debajo. Después de que suelta algo, la roca se solidifica nuevamente. Si alguna vez las personas van a este planeta, lo más probable es que construyan una ciudad flotante en las nubes de la atmósfera de Venus. Aproximadamente a 50 kilómetros sobre la superficie, las condiciones como la presión y la gravedad son similares a las de la Tierra. La temperatura también es bastante manejable, cerca de 75 grados Celsius. Piensa en Death Valley, California, en un día realmente caluroso. La presión atmosférica es la mitad de la que tenemos al nivel del mar en nuestro planeta. Si salieras, estarías bien sin tu traje de presión. La presión que sentirías sería la misma que en la cima del monte Kilimanjaro. Además, esta colonia estaría mejor protegida de la radiación solar que una en Marte. Si la atmósfera fuera el destino final de la misión, aterrizar una nave espacial, o mejor dicho, hacerla flotar en el aire, sería muy diferente. La idea es utilizar una aeronave en la atmósfera superior durante largos periodos de tiempo. La aeronave, envuelta en un aeroshell, entraría en la atmósfera del planeta a una velocidad de 7.315 metros por segundo. En los siguientes 7 minutos, su velocidad bajaría a 457 metros por segundo, y después de eso, se abriría un enorme paracaídas. Ralentizaría aún más la nave espacial. Y luego, las cosas se pondrían un poco agitadas. El aeroshell, que ya no es necesario, desaparecería. Entonces la aeronave se inflaría, mientras se precipita a través de la atmósfera hacia la superficie del planeta. Su velocidad sería de al menos 100 metros por segundo. Sería más y más grande, y su resistencia y sustentación aumentarían. Pronto, el paracaídas ya no sería necesario. La tripulación se desharía de él y la aeronave se llenaría de aire por completo. Si todo saliera según lo planeado, se detendría a 48 kilómetros sobre la superficie de Venus. Después de eso, la aeronave viajaría alrededor del planeta. Sería movida por el viento que puede alcanzar una velocidad de 335 kilómetros por hora en la parte superior de la capa de nubes. Sin embargo, si decidieran acercarse a la superficie, tendrían que tener mucho cuidado. El viento en la capa intermedia puede ser 2 veces más rápido. La aeronave podría llenarse con una mezcla respirable de gases de nitrógeno y oxígeno. Tal combinación sería menos densa que la atmósfera de Venus. Además, proporcionaría la flotabilidad necesaria, ya sabes, para quedarse allá arriba. Venus es famoso por sus nubes súper densas. Estas nubes hacen que el planeta brille lo suficiente como para ser visto desde la Tierra. Venus refleja más del 75% de la luz que proviene del Sol. Esta capa de nubes reflectantes existe gracias a una neblina de gotas de ácido sulfúrico en la atmósfera, y se reúnen exactamente a la altura donde flotaría la aeronave. Por suerte, la gente ya tiene un método para superar el problema de la acidez. Algunos materiales, por ejemplo, el teflón y algunos otros tipos de plástico, tienen una increíble resistencia a los ácidos. Podrían proteger el exterior de la aeronave. Entonces digamos que necesitas trabajar en una plataforma afuera. Podrías hacerlo vistiendo solo un traje de protección química y llevando el suministro de aire necesario. Suena divertido, ¿eh? Sí, yo tampoco quiero ir. En nuestro sistema solar, la mayoría de los planetas giran sobre sí mismos en el sentido contrario a las agujas del reloj. Pero Venus no. Este planeta rebelde decidió ir a favor de las agujas y los científicos aún intentan averiguar por qué. Por cierto, ¿por qué rotan sobre sí mismos los planetas? ¿Qué determina su velocidad de rotación? ¿Gira el Sol? Abróchate el cinturón porque intentaremos responder estas preguntas. Venus es el segundo planeta del sistema solar y también el más caliente. ¿Sabías que Venus es considerado el gemelo de la Tierra? Es que su tamaño y su composición son similares a los de nuestro planeta. Pero ahí acaban los parecidos porque Venus es un lugar bastante loco, por no decir otra cosa. Por ejemplo, el clima. En Venus siempre hace calor y está nublado.
Y cuando digo calor lo digo en serio. Más de 430 grados centígrados. ¿Y esas nubes? No están hechas de agua como las nuestras, sino de ácido sulfúrico. Así que sí, es mejor que lleves un buen equipo de protección a Venus. Si miras las fotos tomadas desde su superficie, podrás ver unas nubes amarillas tóxicas y paisajes agrietados y desolados. La nave espacial que captó estas imágenes se destruyó casi inmediatamente después de enviar las fotos. Pobrecita. Pero la superficie de Venus no es solo una tierra sólida, oscura y plana. De hecho, Venus tiene montañas más altas que el Everest, pero no están formadas por rocas como las de la Tierra, sino por un tipo de material volcánico que es más denso que la roca. Venus es un lugar bastante espeluznante que encierra muchos misterios. Uno de ellos ha desconcertado a los científicos durante años. Se trata de la dirección de su rotación. La mayoría de los planetas giran en sentido contrario a las agujas del reloj, pero Venus no es como los demás. Gira en el sentido de las agujas. Y eso no es todo. Además, su movimiento alrededor del Sol es más rápido de lo que gira sobre sí mismo. En otras palabras, allí un año pasa más rápido que un día. Es casi como si Venus estuviera decidido a ser un planeta estrafalario. ¿Pero por qué? Veamos algunas teorías. La más conocida afirma que Venus en realidad giraba contrario a las agujas del reloj, como los otros planetas. Pero luego sucedió algo que lo hizo cambiar de rumbo. ¿Y qué podría ser ese algo?, te preguntarás. ¿Un objeto del tamaño de un planeta? Sí, los astrónomos creen que algo enorme alguna vez chocó con Venus, lo que provocó el cambio de dirección. Puedes imaginar esta situación como un tiro de billar cósmico. La bola blanca es el enorme objeto misterioso y Venus la bola objetivo. Pero en realidad no podemos decir que Venus esté girando en la dirección incorrecta. No existe tal cosa como una dirección de giro incorrecta en el universo. Cuando un planeta gira en dirección opuesta a su órbita alrededor del Sol, se llama rotación retrógrada. Venus, por ejemplo, tiene una rotación retrógrada, lo que significa que allí el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Así que ahora, cuando el horóscopo diga que Mercurio está retrógrado, sabrás lo que significa. Pero Venus no es el único alocado en nuestro sistema solar. Hay otros planetas que también rotan de manera extravagante. Por ejemplo, la mayoría de los planetas de nuestro sistema solar giran alrededor de una línea imaginaria llamada eje, que suele ser recta hacia arriba y hacia abajo en relación con la órbita. Sin embargo, Urano tiene un eje inclinado, lo que significa que su eje de rotación es casi paralelo a su órbita. En otras palabras, los polos de Urano están casi en el mismo plano que la órbita. ¿Qué sucede entonces? A medida que Urano se mueve alrededor del Sol, la cantidad de luz que reciben las diferentes partes del planeta es muy variable, lo que provoca diferencias estacionales extremas. Por ejemplo, en un polo, la luz solar puede dar de manera continua, mientras que el otro está en completa oscuridad durante mucho tiempo. Urano es el único planeta de nuestro sistema solar que rota de esta manera. Los científicos creen que en tiempos remotos sufrió un accidente cósmico similar al de Venus. Érase una vez un gran impacto que sacó Urano de su eje de rotación original y que lo inclinó en un ángulo de 98 grados. Deberíamos estar agradecidos por tener a Júpiter. Su potentísima gravedad atrae a todos los asteroides y nos protege de las colisiones. Algo similar ocurre cuando un planeta tiene un bloqueo o acoplamiento de marea. Imagina tener una cita con un planeta, pero en lugar de ser encantador y misterioso como esperabas, se te queda mirando con la misma cara toda la noche. Eso es lo que te ocurriría si pasaras el rato con un planeta bloqueado por mareas. Giran alrededor de su eje a la misma velocidad a la que orbitan alrededor de su estrella, lo que significa que el mismo lado del planeta siempre mira hacia la estrella mientras que el otro lado está en oscuridad permanente. Estar bloqueado por mareas puede tener algunos efectos extraños en el clima. El lado que mira hacia la estrella puede calentarse mucho, mientras que el lado oscuro suele estar increíblemente frío. La atmósfera también puede ser bastante inestable, con potentes vientos que soplan del lado caliente al lado frío,
Y esto no sucede solo en los planetas. Nuestra luna también funciona de esta manera. ¿Sabías que siempre vemos un solo lado de la luna? Eso se debe a que está bloqueada por mareas a la Tierra. También podemos ver el caso del planeta enano Plutón, que tiene una relación bastante peculiar con su luna más grande, Caronte. Ambos están bloqueados por mareas, lo que significa que siempre se enfrentan con el mismo lado. Como resultado, Plutón y Caronte parecen estar danzando alrededor de un centro de gravedad común. Pero las rarezas de nuestro sistema solar no terminan ahí. También hay planetas con rotaciones extremadamente rápidas. Si bien la mayoría rota a un ritmo bastante tranquilo, algunos tienen niveles ultraveloces. Júpiter, por ejemplo, gira sobre sí mismo cada 9 horas y 56 minutos, lo que significa que tiene un día que dura menos de 10 horas. Esta velocidad es tan rápida como para hacer que el planeta sobresalga en su ecuador y que se formen fuertísimas líneas de vientos que pueden alcanzar velocidades de hasta 650 kilómetros por hora. Y si todo esto aún no te impresiona ni te asusta, entonces, ¿qué hay de las rotaciones caóticas? Sí, algunos astros tienen una rotación tan irregular e impredecible que se conoce como rotación caótica y ocurre a causa de la influencia gravitacional de las lunas cercanas o de otros planetas. Ese es el caso de algunas lunas o de otros objetos pequeños. Por ejemplo, algunas lunas de Plutón, Saturno y Neptuno tienen rotación caótica. Por cierto, el Sol también gira al igual que los planetas. Sin embargo, su rotación no es uniforme. El ecuador gira más rápido que los polos. Bastante raro, ¿no? Este fenómeno crea un campo magnético que es el responsable de las manchas solares y de las erupciones solares. Pero todo esto plantea un tema interesante. Antes que nada, ¿por qué giran los planetas? Quizá te parezca una pregunta algo elemental, pero ¿puedes responderla? La respuesta es más complicada de lo que tal vez te imaginabas. Todo comenzó hace unos 4.500 millones de años, cuando se formó nuestro sistema solar como una gran nube de gas y polvo. A medida que la nube se contraía debido a su propia gravedad, giraba más y más rápido, como un trompo, al punto de que la nube se fue aplanando como si fuera un disco. La nube continuaba contrayéndose mientras el centro se volvía más denso y caliente, y así fue como se terminó formando el Sol. Mientras tanto, el material del resto del disco comenzó a agruparse en planetas. Pero debido a que el disco ya estaba girando, este movimiento giratorio fue heredado por los planetas. En otras palabras, los planetas giran por inercia. Heredaron el movimiento giratorio de la nube de gas y polvo de la que provienen. Esto se conoce como la conservación del momento angular. El mismo principio es el que hace La Tierra. La tercera roca desde el Sol. El planeta azul. Ya me entiendes. Su atmósfera se compone de alrededor de un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y un 1% de argón, vapor de agua y dióxido de carbono. Un buen equilibrio para que respire cualquier criatura viviente. El clima aquí también es perfecto para que exista vida, a diferencia de lugares como Saturno, Mercurio o cualquier otro objeto celeste en nuestro sistema solar. Y tenemos que agradecerle por eso a la troposfera. Es la parte más densa de la atmósfera de nuestro planeta y tiene entre 8 y 14,5 kilómetros de espesor. Es la capa de la atmósfera que siempre afecta a nuestro clima y asegura las condiciones adecuadas para que exista vida y para que haya cuerpos de agua. La Tierra está realizando su trayectoria orbital, ocupándose de sus propios asuntos, girando alrededor del Sol, hasta que ¡bam! Venus y Marte se abalanzan sobre ella y estropean la diversión. Nadie quiere dejar en paz a la pobre Tierra. Estos dos objetos celestes relativamente grandes que se mueven hacia nuestro planeta tendrán consecuencias nefastas para la Tierra, comenzando con cambios en su trayectoria orbital. Las órbitas de los planetas del sistema solar tienen que mantener el equilibrio adecuado para que nada se descontrole. Así que, si cualquier objeto grande se acercara a la Tierra, nos desviaría de nuestro camino orbital. Los planetas girarían uno alrededor del otro, lo que provocaría muchos desastres naturales en nuestro planeta. Esto también afectaría nuestro tiempo de rotación, pudiendo ralentizarlo. Los días no fluirían, sino que se arrastrarían. Los animales que dependen del día necesitarían reajustar sus relojes biológicos. Los nocturnos también necesitarían descubrir cómo hacer frente a las largas noches.
Los humanos se han adaptado bastante bien a las 24 horas del día. El tiempo en sí mismo es solo una construcción humana para medir cosas. Tendríamos dificultades para dormir y adaptarnos al día estirado. Los animales marinos dependen del flujo de corriente natural para migrar alrededor de los océanos. Con Marte y Venus arruinando la fiesta, parece que también necesitarían encontrar nuevos caminos. Las aves que migran a otras tierras a lo largo del año también se confundirían y no sabrían qué hacer. En general, la temperatura de la Tierra aumentaría y se producirían olas de calor masivas y cambios climáticos permanentes. Esto nos lleva a nuestro próximo problema, el calor. El aumento radical de la temperatura convertiría todo en un desierto árido. Sería verano todo el año, especialmente con Venus involucrado. La mayor parte del planeta se secaría y no sería apto para cultivos. Venus es caliente, y quiero decir muy caliente. Aunque no es el planeta más cercano al Sol, sigue siendo el más caliente. Las temperaturas en Venus están cerca de los 480 grados Celsius, lo que te derretiría como un cubo de hielo. Las tierras de Venus son generalmente planas, probablemente debido a las temperaturas. Es caliente principalmente porque su atmósfera es espesa y atrapa los gases peligrosos en su interior. Si Venus avanzara un poco hacia nosotros, pasaría esos gases a nuestra atmósfera y la comprometería. Marte, o el planeta rojo como lo conocemos, es muy frío. Eso podría permanecer igual si comenzara a girar a nuestro alrededor. También alberga el volcán inactivo más grande de nuestro sistema solar, lo que hace que el monte Everest parezca un pequeño arbusto en comparación con un árbol. Con tanta inestabilidad, podría despertarse un día y arrojar lava fundida. Marte tiene una atmósfera muy delgada, que hace que el planeta se enfríe. Su gravedad es bastante similar a la nuestra. En realidad hace mucho frío y tiene casquetes polares cubiertos de dióxido de carbono. Lo mismo es cierto para Mercurio. Solo puedes estar allí mientras logres contener la respiración y te encuentres en el punto óptimo entre el amanecer y el atardecer. Los tres planetas que orbitan entre sí eventualmente chocarán. Es solo cuestión de tiempo. Y la Luna, colgando como una mosca en la pared, sería tan insignificante que eventualmente algo la desviaría de su curso y otro planeta la capturaría en su órbita. O, en un caso extremo, chocaría con uno de los dos planetas intrusos. La Tierra experimentaría maremotos extremos como nunca antes. Los dos nuevos planetas girando alrededor de la Tierra provocarían un gran desequilibrio que haría que nuestra gravedad se saliera de control. Cada maremoto sería más grande que el anterior y cubriría la Tierra firme. Un montón de pequeñas islas dispersas en los océanos quedarían completamente sumergidas. Las ciudades y pueblos costeros ahora serían habitados por peces. Los países llanos, en general, necesitarían barcos para moverse por sus calles. Las represas y los diques no serían suficientes para detener la entrada de agua. Todo el mundo debería moverse hacia terrenos más altos para escapar de las inundaciones. Con el clima cada vez más cálido, los casquetes polares se derretirían como helado en un sofocante día de verano y se sumarían al aumento del nivel del agua. Dentro de unos meses, todo el Ártico no sería más que líquido. Pero espera, hay más. La corteza se desgastaría debido a la inestabilidad de la superficie de la Tierra y la gravedad fluctuante. Está compuesta principalmente de oxígeno, lo que significa que básicamente caminamos sobre el aire. Podríamos experimentar más terremotos que antes y los volcanes inactivos se despertarían de su profundo letargo. Los cielos se cubrirían de ceniza, lo que imposibilitaría los vuelos. Nadie podría viajar por mar o por aire. Importar y exportar pasaría a la historia. El clima general se volvería más cálido, al igual que en Venus. Los tres planetas que se orbitan entre sí y su enorme masa podrían incluso atraer sin querer a otros planetas y cuerpos celestes que se unirían a su grupo. ¿Y qué pasaría si Júpiter decidiera aparecer? Es el planeta más grande de nuestro sistema solar. Para darte una idea, la Tierra sería del tamaño de una uva si Júpiter fuera del tamaño de una pelota de baloncesto. También tiene la tormenta más grande que pudimos observar. Se conoce como la Gran Mancha Roja, un lugar del doble del tamaño de la Tierra que tiene tormentas similares a huracanes que han estado ocurriendo durante cientos de años. Para cuando termines de ver este video, seguramente la tormenta aún continúe. Dado que el planeta es enorme, la gravedad debe ser bastante fuerte allí. De hecho, la gravedad de Júpiter es suficiente para duplicar tu peso. ¿Es en serio? También tiene muchas lunas, algunas de ellas del tamaño de nuestra pequeña Tierra. No quedaría nada de lugar entre los planetas. Las lunas de Júpiter se desviarían de su curso y se unirían a otros planetas a su alrededor. Algunas de las lunas podrían chocar entre sí y provocar el desplazamiento de escombros masivos por todo el lugar. La gravedad de la fiesta planetaria atraería a los cometas, que entrarían en la atmósfera y potencialmente se estrellarían contra nosotros.
Los niveles de oxígeno se agotarían, por lo que el desmoronamiento de la corteza terrestre continuaría. Rasgaría la capa de ozono, causando que fuertes golpes de ondas ultravioleta entren en nuestra atmósfera. No podríamos salir por mucho tiempo sin equipo de protección y tanques de oxígeno. La civilización humana cambiaría drásticamente. Todos viviríamos en contenedores protegidos que proporcionarían aire limpio y rayos de sol seguros y filtrados. Los refugios serían lo suficientemente resistentes como para soportar terremotos frecuentes. Cultivaríamos suficientes plantas para mantenernos hasta que podamos dejar la Tierra. Dado que solo sería cuestión de tiempo que los planetas colisionen, el siguiente paso sería crear grandes cohetes para sacarnos de la Tierra. Con Marte, Venus y Júpiter girando cerca de nosotros, no sería fácil hacerlo. Todos los desechos espaciales nos impedirían salir del área de la zona espacial. El único lugar seguro fuera de esta región estaría a muchos millones de kilómetros de distancia, donde solo existen planetas individuales. Pueden o no tener las condiciones para albergar vida, pero los humanos tendrían la tecnología para aterrizar en cualquier lugar, con una gravedad similar a la terrestre, y construir los refugios adecuados. Eventualmente Marte, Venus, Tierra y Júpiter chocarían entre sí y se romperían como huevos. Como una gran tortilla espacial. Y no olvides las lunas chocando y rompiéndose en la mezcla. Pero ya estaríamos muy lejos para entonces. Bueno, con algo de suerte. Imagina un mundo inmóvil y helado. Es antiguo. Tiene unos 4.500 millones de años. Los rayos del sol apenas lo calientan y está cubierto por una gruesa capa de hielo. Es más pequeño que nuestra luna, pero un poco más grande que Plutón. Se llama Europa. Es el sexto satélite de Júpiter y una de las lunas más grandes del sistema solar. Pero, ¿qué es lo mejor de este lejano lugar? Podría albergar vida. Los astrónomos consideran a Europa uno de los lugares más prometedores de nuestro sistema para buscar nuevas formas de vida. Todo porque esta luna tiene un enorme océano de agua salada con una profundidad de entre 64 a 160 kilómetros. Sí, está oculto bajo una capa de hielo que se calcula que tiene entre 16 y 32 kilómetros de espesor, pero sigue siendo potencialmente habitable. Los astrónomos afirman que montones de agua brotan de las grietas de la capa de hielo y liberan al espacio el contenido del océano lunar. Por supuesto, será difícil que las misiones de búsqueda de vida puedan acceder a un entorno tan profundo. Por el lado bueno, los científicos ya tienen pruebas de que hay piscinas mucho menos profundas que probablemente se encuentran más cerca de la superficie de la Luna. Podrían estar incluso a menos de 1,5 kilómetros bajo el hielo. Esta noticia tiene dos ventajas. En primer lugar, aumenta las probabilidades de que haya vida en Europa. Y en segundo, si es cierta, puede facilitar que futuras misiones encuentren estas formas de vida, si es que las hay. Curiosamente, el nuevo descubrimiento sobre estas piscinas poco profundas se produjo por pura suerte. El científico que dirige la investigación, Riley Kohlberg, vio accidentalmente una presentación de su colega, un científico planetario. Este mostró una imagen de crestas dobles en la superficie de Europa. Kohlberg recordó que había visto unas similares en la Tierra, pero mientras que estas formaciones son raras en nuestro planeta, son mucho más numerosas en Europa. Los siguientes estudios sugieren que las crestas de la luna de Júpiter podrían ser el resultado de un ciclo específico, similar al de la Tierra. En este ciclo, el agua líquida se congela y luego se descongela en el interior de una capa de hielo, que es un entorno de bastante alta presión. Esto hace que la capa se mueva hacia arriba una y otra vez, creando una estructura de dos picos. O al menos eso es lo que ocurre en la Tierra. Si los procesos en Europa son similares, puede probarse la presencia de aguas poco profundas en el satélite. Por supuesto, la temperatura, la presión y la química son muy diferentes en esa luna. Y los científicos aún no saben cómo se comporta el hielo allí. Por eso no pueden entender cómo de profundas o grandes son las bolsas de agua ni cuánto tiempo necesitan para volver a congelarse. Pero lo que está más o menos claro es que es muy probable que estos entornos bajo el hielo de Europa estén protegidos de la dura radiación de Júpiter que azota la superficie del satélite. Lo que, a su vez, aumenta las posibilidades de que exista vida en Europa. Ahora, ¿podemos volver al hecho de que el océano de Europa parece ser salado? Las vetas rojas de la superficie del satélite podrían tener este color debido a su contenido químico. Probablemente sean una mezcla congelada de aguas y sales. Esto es bastante inusual, porque tal composición no coincide con ninguna sustancia conocida aquí, en la Tierra.
En cuanto a las manchas amarillas de su superficie, podrían deberse a la presencia de cloruro de sodio. Esta sustancia es conocida como sal de mesa. Los científicos intentaron recrear las condiciones de Europa en un laboratorio. Descubrieron que combinando agua, sal de mesa, temperaturas de congelación y alta presión, podían obtener un nuevo tipo de cristal sólido. Esta sustancia podría existir tanto en el fondo del océano de Europa como en la superficie lunar. Pero aparte de esta información, los investigadores están a oscuras. Con suerte, encontraremos las respuestas a algunas de estas preguntas hacia 2030. Será entonces cuando una misión llamada Europa Clipper, que será lanzada por la NASA, llegará probablemente a Europa. Esta va a realizar varios sobrevuelos cercanos y averiguar si puede existir alguna forma de vida en la Luna. La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea también visitará Europa en los próximos años. Pero Europa no es el único lugar del sistema solar que podría albergar o haber albergado vida. En 2003, Mars Express, una nave espacial lanzada por la Agencia Espacial Europea, descubrió metano en la atmósfera de Marte. En nuestro planeta, la mayor parte de este gas en la atmósfera lo producen los seres vivos. Por ejemplo, el ganado al digerir los alimentos. Sin embargo, los científicos creen que el metano se mantuvo estable en la atmósfera marciana durante unos 300 años. Y entonces, en 2006, este gas desapareció casi por completo del planeta rojo. Y ocurrió 600 veces más rápido de lo que preveían los modelos de los investigadores. La pregunta es, ¿qué o quién generó el gas y a dónde fue a parar? Otro misterio marciano son los microbios que pueden estar durmiendo bajo la superficie de Marte. Allí podrían haber estado protegidos de la dura radiación procedente del espacio durante millones de años. Los científicos simularon las condiciones de ese planeta en un laboratorio para comprobar si podía ser cierto. Y se sorprendieron al descubrir que las bacterias podían sobrevivir fácilmente en esas condiciones durante 280 millones de años, lo que significa que si existió vida en Marte, podríamos encontrar la prueba en el subsuelo del planeta perforando el suelo marciano. Ahora mismo no hay agua corriente en Marte, y las células o esporas simplemente se secarían. Además, la temperatura de la superficie es similar a la del hielo seco, por lo que está profundamente congelada. Aún así, podría haber 6 tipos de bacterias y hongos viviendo bajo tierra en el planeta rojo. El más probable de ellos es el apodado Conan la bacteria, debido a su naturaleza resistente. Bueno, supongo que el tiempo lo demostrará. Pero ahora pasemos a Venus. En 2020, los científicos anunciaron que en la atmósfera tóxica venusina había algo que podía significar la existencia de vida. Desgraciadamente, no tenían ninguna prueba, ya que no hubo oportunidad de recoger ningún espécimen de microbios ni de hacer fotos de vida extraterrestre. Pero afirmaban que habían descubierto allí una sustancia química llamada fosfina, y era algo importante. Si no era una sustancia química desconocida la que producía este gas, podría haber algún tipo de vida microbiana implicada en el proceso. La fosfina está compuesta por 3 átomos de hidrógeno y 1 de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida terrestre que necesite oxígeno, incluidos los seres humanos. En nuestro planeta, la fosfina puede encontrarse en lugares sin oxígeno o con poco oxígeno, como pantanos y marismas. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También puede producirse industrialmente. Ahora que lo pienso, se supone que la fosfina no está del todo en la atmósfera de Venus. Este gas necesita una presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero en Venus, totalmente inesperado. Es imposible que la fosfina se produzca de forma natural en este planeta. Pueden crearse pequeñas cantidades durante erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, minerales que salen a la superficie o meteoritos que entran en la atmósfera, pero no tanto como los astrónomos creían haber observado. Y eso tenía que hacer sospechar a los científicos. Sin embargo, estaban demasiado contentos con su descubrimiento. Probablemente pensaron que significaba que podía haber vida en Venus. Pero incluso si este gas fue creado por algunos organismos misteriosos, sería una gran incógnita cómo sobrevivieron en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están formadas casi en su totalidad por ácido, por lo que contienen más de un 90% de ácido sulfúrico. Además, la atmósfera venusina es 50 veces más seca que la del lugar más seco de nuestro planeta. Y,
Efectivamente, en 2022, gracias a telescopios mejores y de mayor resolución, se llegó a la conclusión de que no había fosfina en la atmósfera de Venus, o que si la había, era una cantidad muy pequeña. De momento, solo nos queda buscar señales de vida más lejos de la Tierra. Alerta de huracán. Todo el mundo se esconde. La velocidad del viento afuera supera los 120 kilómetros por hora. Parece mucho, pero esta tormenta se mueve a 650 kilómetros por hora. Esperen, ¿existen tales velocidades? Sí, pero para ver una tormenta tan rápida, tendrás que viajar a Júpiter. ¡Que comience el viaje! El planeta es enorme, caben casi 1.300 tierras en este gigante gaseoso. También es increíblemente caliente. Presenta temperaturas que alcanzan los 23.800 grados Celsius en el núcleo. Por desgracia, no es posible aterrizar en la superficie de Júpiter, dado que, al ser un gigante gaseoso, no tiene superficie sólida. Pero puedes adentrarte en su atmósfera. Presta atención a esas gruesas nubes marrones, amarillas, rojas y blancas que pasan a tu lado. Son lo que le dan al planeta un aspecto colorido y rayado. Y si sigues descendiendo hacia el centro, verás que su atmósfera, compuesta principalmente por hidrógeno y helio en estado gaseoso, se vuelve líquida. Esto ocurre debido a la inmensa presión atmosférica. El núcleo del planeta es un objeto misterioso. Los científicos aún no han averiguado si se trata de una bola fundida de líquido espeso o de una roca sólida de 14 a 18 veces más grande que la Tierra. En cualquier caso, explorar Júpiter no es el objetivo principal de tu viaje. No, has venido aquí para ver la Gran Mancha Roja, una enorme tormenta que asola el hemisferio sur del gigante gaseoso. Sus regiones superiores se elevan más de 8 kilómetros por encima de las cimas de las nubes circundantes. La tormenta es 1,3 veces más ancha que nuestro planeta. En 2017, la sonda espacial Juno de la NASA logró recopilar mucha información sobre la Mancha Roja. Al parecer, esta monstruosa tormenta se adentra más de 320 kilómetros en la atmósfera del planeta, entre 30 y 100 veces más profundo que cualquier océano de la Tierra. Pero lo más probable es que estas mediciones sean imprecisas y que las verdaderas raíces de la tormenta lleguen aún más profundo. La Gran Mancha Roja es más fría que el resto de la atmósfera, y ten en cuenta que las temperaturas de Júpiter son de menos 150 grados Celsius en las capas superiores de las nubes. En cambio, cuanto más cerca estés del núcleo, más calor hará. Misteriosamente, las temperaturas más altas jamás registradas en el gigante gaseoso se produjeron en la atmósfera justo encima de la Gran Mancha Roja. Allí se alcanzaron valores de más de 1.300 grados Celsius, una temperatura superior a la de la lava de nuestro planeta. Los astrónomos creen que la turbulencia causada por las tormentas es capaz de producir ondas gravitacionales y sonoras que podrían ser responsables del sobrecalentamiento, pero la tormenta en sí es más caliente en la parte inferior que en la superior. Hemos observado el vórtice en movimiento de Júpiter por más de 150 años. Hace un tiempo los astrónomos predijeron que se volvería cada vez más lento y pequeño, o que incluso desaparecería por completo, pero no fue así. Tras haber analizado todos los datos recibidos y con la ayuda del telescopio espacial Hubble, los investigadores se quedaron perplejos al descubrir que, de hecho, los vientos en los límites exteriores de la tormenta se habían vuelto más rápidos. El cambio en la velocidad del viento no es superior a los 2,5 km por hora durante un año terrestre. Es un cambio minúsculo, pero, por pequeña que sea la diferencia, sigue representando mucho. La velocidad del viento en los bordes de la tormenta puede alcanzar unos alucinantes 650 km por hora, más rápido que los tornados de la Tierra. Dicho eso, si te encontraras en el centro de la Gran Mancha Roja, no te impresionaría demasiado. Allí los vientos se mueven mucho más despacio. Los científicos se enfrentaron a muchos retos mientras intentaban comprender el misterio de la Gran Mancha Roja. No está claro qué es lo que alimenta la tormenta. ¿Acaso es la naturaleza del planeta anfitrión? Al ser un gigante gaseoso, Júpiter no tiene un suelo sólido, por lo que no hay fricción, tal vez lo único que podría debilitar la tormenta. Los gases calientes de la atmósfera del planeta están siempre en movimiento. Suben, bajan, se arremolinan. Es igual a la Tierra, donde el aire más frío y el más caliente se mezclan y se funden para formar tormentas circulares gigantescas. Los astrónomos creen que, en el pasado, varias tormentas enormes pudieron haberse fusionado para crear la Gran Mancha Roja y que actualmente sigue existiendo gracias a que atrae gases fríos desde abajo y gases calientes desde arriba constantemente. Además, la tormenta podría estar absorbiendo otros vórtices más pequeños, lo que la vuelve aún más poderosa. Lamentablemente, las densas nubes de Júpiter no permiten a los astrónomos ver lo que ocurre en la atmósfera inferior del planeta. Los científicos llevan décadas especulando sobre lo que podría esconderse bajo la Gran Mancha Roja. ¿Un enorme volcán? Es poco probable. Júpiter está formado principalmente por gases. No tiene una corteza que pueda agrietarse y dejar escapar lava de su interior. Y también hay algunas teorías que explican por qué la tormenta tiene su color característico. Varía del blanquecino y salmón pálido a naranja brillante y rojo ladrillo. Algunos científicos creen que la respuesta se encuentra muy por debajo de la Gran Mancha.
más cerca de la superficie del planeta. Una capa incolora de gas podría estar reaccionando a la radiación ultravioleta procedente del Sol. Esto es probablemente lo que le da a la tormenta su color rojo. Pero de momento es solo una teoría. Tu suposición es tan buena como la mía, ¿sabes? Júpiter no es el único planeta que puede presumir una tormenta gigante. Existe otra tan amplia como nuestro planeta haciendo estragos en Saturno. Se llama la Gran Mancha Blanca. ¡Qué ingenioso! Tiene una cola de nubes blancas que rodea todo el planeta y ocurre aproximadamente cada 30 años. Esta tormenta comienza como una mancha, pero luego empieza a estirarse y estirarse. Los astrónomos han descubierto que la Gran Mancha Blanca es en realidad un enorme sistema de tormentas eléctricas. En la parte superior, los relámpagos pueden aparecer más de 10 veces por segundo. Pero el principal misterio de la Gran Mancha Blanca es de dónde obtiene su energía. Algunos científicos creen que podría ser alimentada por el Sol. Otros sostienen que el patrón de nubes de la tormenta solo tiene sentido si existe una fuente interna de calor que pueda alimentar los vientos. En cualquier caso, las tormentas extremas en diferentes planetas del sistema solar no son el único misterio espacial que hace que los astrónomos se rasquen la cabeza. Pasemos a Plutón, el mayor planeta enano conocido del sistema solar, y exploremos su atmósfera. Se eleva muy por encima de la superficie del planeta y tiene más de 20 capas, todas ellas heladas y extremadamente condensadas. Por cierto, nuestra Luna también tiene una especie de atmósfera, se llama exósfera y está formada por helio, neón y argón. Es 10 billones de veces menos densa que la atmósfera terrestre. Mientras viajas por el espacio, ten cuidado con los agujeros negros. Un agujero negro es un lugar donde la gravedad es tan fuerte que ni siquiera la luz puede escapar. Sin embargo, a veces los agujeros negros pueden comportarse como un enorme volcán galáctico y de vez en cuando estallan, como yo. Pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía. Y este fenómeno deja enormes agujeros en la materia y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Unos telescopios de radio y rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo un berrinche hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias ubicado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que este acontecimiento dejó, cabría la Vía Láctea 15 veces. Sí, yo tampoco puedo imaginarlo. Y durante tu viaje espacial, piénsalo 2 veces antes de aterrizar en planetas desconocidos. De lo contrario, podrías acabar en un lugar como K2-141b. Es un planeta fuera de nuestro sistema solar. A primera vista no es tan diferente a la Tierra. Tiene océanos líquidos que se evaporan, forman nubes, se condensan y regresan a la superficie en forma de lluvia. Pero en lugar de agua, llueven rocas. Y es que la superficie de este exoplaneta está cubierta de mares de lava de decenas de kilómetros de profundidad y sus temperaturas alcanzan los 2700 grados Celsius durante el día, suficiente como para que el magma de los océanos se evapore y ascienda a la atmósfera. Después, los vientos supersónicos que pueden moverse a una velocidad de 1,5 kilómetros por segundo transportan este vapor de roca hacia el lado nocturno del planeta. El magma vaporizado se enfría, se vuelve líquido y cae en forma de lluvia rocosa. No debe ser un gran lugar para vacacionar. Demasiado calor y yo mejor paso. Venus y la Tierra son tan diferentes que una pregunta tonta como ¿qué es más largo, un día o un año? Que no tiene sentido en la Tierra, tiene sentido en Venus. Un día en Venus es de hecho más largo que un año. Si lo ponemos en la perspectiva de la Tierra, un día en Venus equivaldría a 243 días terrestres, mientras que un año solo duraría unos 225 días. Así que es como si tu cumpleaños fuera todos los días. Venus a menudo es apodada la gemela malvada de la Tierra. Sus diferencias son tan marcadas que podrías pensar que provienen de galaxias diferentes por completo. Para darte una idea de cuán distantes están, si la proporción día-año no fuera suficiente, el Sol sale por el oeste en Venus, pero se pone por el este. Hoy en día, una de las pocas similitudes entre estos dos planetas es su tamaño. Pero trata de imaginar un tiempo en que Venus y la Tierra eran como 2 gotas de agua, mejores amigas desde el inicio del sistema solar. Venus solía ser el alma de la fiesta. Los científicos de la NASA creen que Venus incluso pudo haber tenido un océano de agua líquida y temperaturas superficiales que podrían haber albergado vida durante 2.000 millones de años. Pero la Venus moderna es otra historia. Tiene temperaturas extremas y una atmósfera densa de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué llevó a esta transformación cósmica? El tamaño, la ubicación y la actitud, ya que la distancia del Sol y el calor interno jugaron un papel enorme en la formación de los destinos de Venus y la Tierra. Por cierto, hubo 3 hermanos capaces de albergar vida.
Venus, la Tierra y Marte. Imagina 3 magdalenas en un horno. Una vez que estuvieron completamente cocidas, las sacaron del horno. Una de ellas se puso frente a una ventana abierta en pleno invierno. Otra se colocó cuidadosamente en una mesa y se cubrió con un bonito paño de cocina limpio, y la última se olvidó dentro del horno por accidente. Marte, la Tierra y Venus son como esas magdalenas. Marte se enfrió demasiado y no es acogedor. La Tierra todavía es agradable, cálida y está bien protegida de todo lo desagradable, así como la toalla protegió a esa magdalena afortunada. Y Venus se volvió abrasador y es imposible de consumir. En cuanto al desarrollo, la Tierra tomó el camino lento y constante. Mantiene sus océanos, una atmósfera estable y biodiversidad. Venus, por otro lado, aumentó la temperatura, evaporó sus océanos y se llenó de gases de efecto invernadero. Como resultado, tenemos un planeta donde te derretirás más rápido que un muñeco de nieve en verano. Marte, por el contrario, te convertirá en un helado en cuestión de segundos. Pero es posible que en algún momento haya sido bastante hospitalario. Algunos científicos creen que Marte estuvo cubierto de ríos y lagos y no tenía escasez de agua. Incluso hoy en día, Marte tiene un océano llamado Oceanus Borealis, o más bien los restos de lo que alguna vez fue un océano. Con el tiempo, perdió casi toda su agua. Ahora, las fuentes de agua de Marte incluyen casquetes polares de hielo y minerales en las rocas. Según las estimaciones, solo un 1% de toda esa agua se evaporó, mientras que el 99% aún está atrapado en el planeta rojo. Las capas de hielo polar son bastante fáciles de entender, ya que tenemos lo mismo en la Tierra. Pero, ¿rocas que contienen agua? Simple. Hay al menos 4 tipos de minerales con agua en Marte. Existen arcillas hidratadas compuestas de silicio y oxígeno, y lo interesante es que pueden contener incluso magnesio y hierro, que son sulfatos hidratados basados en azufre. No digas guaj. Ya sé que pensaste en el olor a huevos podridos, pero eso es típico del sulfuro de hidrógeno y no del azufre solo. Estos minerales tienen agua incorporada directamente en sus fórmulas químicas. Además, existe la sílice hidratada, que también tiene agua en su fórmula. Los científicos han experimentado con el cultivo de plantas en condiciones similares a las de Marte y han encontrado éxito con la alfalfa. La cosecha de alfalfa también ayudó a mejorar el crecimiento de otros cultivos, como nabos y lechuga. Si bien el agua puede estar disponible en el planeta rojo, el aire allí es mayormente dióxido de carbono. Afortunadamente, el experimento de utilización de recursos in situ de oxígeno de Marte, o simplemente MOXIE, puede producir oxígeno, lo cual podría ser crucial para futuras misiones. En cuanto a las fuentes de energía de Marte, la solar, eólica y geotérmica son algunas opciones prometedoras. La energía solar es menos efectiva en Marte debido a la luz solar más débil y a las tormentas de polvo, pero la energía eólica y la geotérmica podrían servir como alternativas confiables. Con estas fuentes en funcionamiento, los humanos podrían alguna vez sostener la vida en el planeta rojo. Pero volvamos a comparar a nuestros planetas hermanos. Mientras que Marte y la Tierra tienen lunas, y Marte incluso tiene 2, Venus no tiene ninguna, al igual que Mercurio. Debido a su proximidad al Sol y a la fuerte atracción gravitacional de la estrella, Mercurio carece de la capacidad para retener una luna propia. La probabilidad de que cualquier luna que orbite Mercurio colisione con el planeta o sea atraída hacia el Sol es alta. Todo eso es claro y comprensible. Pero la ausencia de lunas alrededor de Venus sigue siendo un enigma sin resolver para los científicos. A pesar de las temperaturas abrasadoras de Venus, se piensa que incluso hoy en día podría no ser tan hostil para la vida como pensábamos. Un estudio reciente del MIT encontró 19 aminoácidos que sobrevivieron en una solución similar a la de Venus durante todo un mes. Además, Rocket Lab y el Instituto Tecnológico de Massachusetts se unieron para enviar una nave espacial no tripulada, el Venus Life Finder, en una misión a Venus. Esta nave buscará signos de vida en la atmósfera venusiana utilizando un instrumento especial llamado nefelómetro autofluorescente. Y no me lo inventé. Originalmente prevista para lanzarse en 2023, la misión ha sido pospuesta para diciembre de 2024 con llegada a Venus en mayo de 2025.
El objetivo de la misión es descubrir compuestos orgánicos en la atmósfera de Venus, lo que podría indicar la probabilidad de condiciones habitables en la capa de nubes. La nave espacial está diseñada con una etapa de crucero Photon Explorer y una sonda atmosférica compacta equipada con un nefoscopio. La pequeña sonda descenderá a través de la atmósfera venusiana, recolectando datos sobre las partículas de nube y los compuestos orgánicos. En el año 2020, los científicos hicieron un gran anuncio sobre el hallazgo de fosfina en Venus, un compuesto que podría estar relacionado con la vida. Aunque todavía están trabajando para confirmarlo, utilizando información de telescopios o incluso de misiones pasadas, podría haber evidencia oculta en datos antiguos que la NASA recibió de Venus y que podría arrojar más luz sobre el descubrimiento. La posible presencia de fosfina en Venus ha generado emoción y cautela entre los científicos. Para estar seguros, necesitan más datos de telescopios o nuevas misiones espaciales. Si encuentran este gas, podría significar que hay algún tipo de vida produciéndolo en las nubes del planeta. Este descubrimiento sería un gran avance para entender mejor a Venus. Algunos expertos piensan que enviar sondas a Venus para detectar la fosfina sería la forma más efectiva de confirmar su presencia. Una misión de la NASA de los años 80 podría haber detectado este compuesto, pero los científicos de aquella época no se dieron cuenta. Ahora, estos datos están siendo reevaluados para descubrir cualquier evidencia pasada por alto de la presencia del gas. Esto podría también sugerir que el compuesto ha estado en la atmósfera de Venus desde hace mucho tiempo, y surgen preguntas sobre su origen. Pero no todos están convencidos de esta interpretación, lo que provoca un debate entre los científicos sobre la verdadera naturaleza de estos gases detectados. Datos antiguos de otras misiones también pueden tener pistas sobre la fosfina en Venus. Mientras nuevas naves espaciales van a explorar el planeta, es posible que la clave para desentrañar este misterio se encuentre en los registros de misiones de hace décadas. En total, ya ha habido 46 misiones espaciales a Venus, incluyendo algunos sobrevuelos donde la gravedad brindó una mano amiga. La última vez que logramos aterrizar una nave espacial en Venus fue en junio de 1985 como parte de la misión Vega 2. Veamos qué descubrirá Venus Life Finder. El sistema solar está lleno de objetos misteriosos que vienen de todas partes. En octubre de 2017, investigadores de Hawái avistaron un objeto misterioso al que llamaron Oumuamua. Esto significa un visitante de una tierra lejana en hawaiano. O eso, o era una vaca realmente grande. Siguió una órbita de escape. Literalmente escapó de la atracción gravitacional de su planeta, como si lanzaras una pelota al espacio y nunca regresara. Eso significa que este objeto extraño llegó desde algún lugar fuera de nuestro sistema solar. Hubo toneladas de teorías sobre lo que era, desde un simple asteroide hasta una nave espacial extraterrestre. Los científicos incluso pensaron que era un trozo de hielo de nitrógeno de un planeta similar a Plutón. Su extraña forma solo aumentaba el misterio. Los grandes cambios en las curvas de luz muestran que este objeto podía ser alargado como un tubo o más plano, como un panqueque. Era diferente de todo lo que habíamos visto antes. El Oumuamua no se comportaba exactamente como un cometa o un asteroide. Los cometas son helados y forman colas brillantes cuando pasan cerca del Sol, mientras que los asteroides son básicamente rocas y no forman colas. El Oumuamua no tiene cola ni libera gas, pero tampoco es una roca común. Su superficie es muy brillante, casi como metal pulido. Cuando pasó cerca del Sol, aceleró como si fuera un cohete. Y no fue la gravedad del Sol la que le dio al Oumuamua este impulso repentino. Los científicos no están seguros de qué lo causó. Entonces, ¿quién es este visitante misterioso? Después de años de estudio, los científicos ahora piensan que el Oumuamua es un cometa con hidrógeno congelado en su superficie. Este hidrógeno reaccionó con la luz solar, acelerando el cometa y cambiando su trayectoria. Es probable que el Oumuamua haya obtenido todo ese hidrógeno al estar expuesto a toneladas de rayos cósmicos durante mucho tiempo. A eso también le debe su agradable tono rojizo.
Oumuamua era un visitante de un sistema solar joven y caótico donde las colisiones y migraciones ocurren todo el tiempo. Sistemas como estos a menudo lanzan muchos objetos pequeños. Podría haber sido expulsado por un planeta como Júpiter, cuya gravedad es tan potente que puede arrojar cosas enormes al espacio exterior. Lo mismo sucede frecuentemente con los cometas aquí. Oumuamua ya dejó nuestro sistema solar, aunque objetos similares nos visitan a veces, aproximadamente una vez al año. Para aprender más sobre estos misteriosos visitantes, los astrónomos planean enviar una sonda para perseguir a Oumuamua. Usaremos las órbitas de la Tierra y Júpiter para impulsarla lo suficientemente rápido como para alcanzar al cometa. Pero algunos de los visitantes inesperados se quedaron un poco más de tiempo. En octubre de 2019, el telescopio espacial Hubble de la NASA tomó una foto de un cometa azulado que dejaba tras de sí una estela de polvo y gas. En ese momento, ya se encontraba en el sistema solar, a unos 420 millones de kilómetros de la Tierra en algún lugar entre Marte y Júpiter. Vimos el resplandor del polvo que lo rodeaba, pero aún no podíamos ver su núcleo, ya que era demasiado pequeño. Bueno, pequeño es relativo. Mide unos 1000 metros de largo, la longitud de 9 campos de fútbol. En marzo de 2020, las imágenes del Hubble mostraron que un pequeño fragmento del cometa se desprendió del núcleo. Eso significa que el cometa está muy activo, a diferencia del Oumuamua. A medida que lo observamos más de cerca, descubrimos que el núcleo era una mezcla suelta de partículas de hielo y polvo. Su superficie también era muy común, con zonas ásperas y mantos suaves de escombros helados y polvorientos. El cometa fue descubierto por el astrónomo aficionado Gennady Borisov, así que recibió el nombre de cometa 2C Borisov. ¡Felicidades! Los científicos confirmaron rápidamente que provino de afuera de nuestro sistema solar. Este objeto ciertamente fue un turista entusiasta. Viajó a una velocidad vertiginosa de aproximadamente 177,000 kilómetros por hora, lo suficientemente rápido como para dar la vuelta al mundo 4 veces en tan solo una hora. Esta visita fue fascinante por varias razones. La mayoría de los cometas de nuestro sistema solar provienen del cinturón de Kuiper o de la nube de Oort. El cinturón de Kuiper es una región del espacio más allá de la órbita de Neptuno. Es como un gran anillo distante alrededor del Sol, lleno de objetos pequeños y helados. Todos ellos son restos antiguos de la época en que nuestro sistema solar aún era muy joven. La nube de Oort está mucho más lejos. Es como una burbuja gigante alrededor del sistema solar, también llena de objetos helados muy antiguos. La mayoría de los cometas de periodo largo provienen de allí. Pero, ¿de dónde vino el cometa 2C Borisov? Aún no lo sabemos con certeza. Los científicos piensan que se formó en otro sistema estelar que podría ser más joven o más viejo que el nuestro. Sería raro si hubiera una tercera opción, NASA. De todos modos, podría haber sido expulsado de su sistema de origen, al igual que el Oumuamua. Aunque el cometa 2C Borisov es demasiado pequeño para mantener su propia atmósfera, desarrolló una coma cuando se acercó al Sol. Coma es un nombre curioso para esa hermosa nube resplandeciente de gas y polvo que rodea el núcleo del cometa. Se forma cuando el calor del Sol hace que el hielo del cometa se vaporice, mientras libera polvo y gas al espacio. Este fue más amigable que Oumuamua y nos dio más tiempo para estudiarlo. Como resultado, aprendimos más sobre sus características únicas y fascinantes. Por ejemplo, nunca había interactuado con otra estrella. Pero, desafortunadamente, Borisov también tuvo que irse. Ahora, está en un camino que lo llevará de regreso al espacio interestelar. Sin embargo, hay muchos más visitantes por venir y puede que hayas oído hablar del siguiente. El Gran Cometa de 1996. Así llamamos al cometa Hyakutake. También fue nombrado en honor al astrónomo que lo descubrió, Yuji Hyakutake. En una hermosa coincidencia, fue descubierto en la víspera de Año Nuevo. El 25 de marzo de 1996, este objeto pasó increíblemente cerca de la Tierra, a solo unas 0,1 unidades astronómicas de distancia, un poco más lejos que la Luna. Pasó sobre el Polo Norte. Esto lo convirtió en uno de los encuentros más cercanos con un cometa en 200 años. Era visible en todo el mundo, muy brillante y hermoso en el cielo, extendiéndose ampliamente.
Y no se quedó solo una noche. Se hizo más y más visible durante marzo, convirtiéndose en uno de los objetos más brillantes en el cielo nocturno al final del mes. El cometa recién se desvaneció por completo a finales de mayo. Es un cometa de periodo largo, lo que significa que tarda miles de años en orbitar el Sol. La última vez que nos visitó fue hace unos 17.000 años, y ahora su periodo orbital ha aumentado a 70.000 años. Pero no te desanimes, hay otros cometas que iluminarán nuestros días y noches. Además, algunos objetos espaciales prefieren quedarse por más tiempo. Hay un asteroide difícil de pronunciar llamado Ka-Epaoka-Awela. Este nombre en hawaiano significa el travieso de Júpiter. Por suerte, los científicos tuvieron piedad de nosotros y lo apodaron BZ. Oye, hablando en nombre de todos los narradores, gracias. Es un pequeño asteroide, de solo unos 3 kilómetros de diámetro. Puedes deducir por su nombre que comparte una órbita con Júpiter. Pero hay un dato interesante. Se mueve en la dirección opuesta, lo que se conoce como una órbita retrógrada. Este asteroide tan peculiar fue descubierto en noviembre de 2014. Orbita alrededor del Sol durante unos 11 años y 8 meses, a veces pasando dentro y fuera de la órbita de Júpiter. Ha sido así durante al menos 1 millón de años y seguirá igual durante 1 millón más. Pero, ¿por qué se mueve de manera tan llamativa? BZ podría ser en realidad un inmigrante interestelar. Tal vez pasó por nuestro sistema solar hace unos 4.500 millones de años, alrededor de la época en que el Sol se estaba formando. Entonces, quedó atrapado por la gravedad, pero mantuvo su órbita opuesta. O tal vez vino de la nube de Oort. Si fue así, pues podría haber obtenido su extraña órbita del misterioso planeta 9, un planeta hipotético que se cree que existe en nuestro sistema solar mucho más allá de Neptuno. Este asteroide nos brinda información sobre la historia del sistema solar y cómo los materiales orgánicos pueden viajar hasta nosotros desde el espacio exterior. En todo caso, hay miles de objetos en nuestro sistema solar que provienen del espacio interestelar y permanecen aquí por diferentes periodos de tiempo. Pero a veces tenemos suerte y terminan enseñándonos mucho sobre lo que hay más allá del sistema solar.